Hola mis queridos Leo, bienvenido y bienvenidas. El día de hoy te quiero invitar muy especialmente a que pidamos por todas aquellas personas que tienen su corazón roto en este instante para que el universo, la divinidad, les dé la paz y la tranquilidad y llegue a tu vida, León y Leona, que estás con el corazón rótico, ese amor que siempre has deseado. Si quieres reafirmarlo, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, y si tú quieres que yo ore por ti también, manifiéstalo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi Leo. Bueno, vamos primero con un mensaje especial para ti, después vamos a ir con una lectura para las energías de las personas que están solteras, mis leones y mis leonas solteras, y los leones y leonas que están en una relación. Vamos a ver qué te dice el arcángel Rafael en este día de hoy. Hay buenas noticias en camino, pues tendrás una recuperación en tu cuerpo que te dará la vitalidad y energía necesarias, león y leona, para iniciar nuevos proyectos. Confía en que así será. Sana, sanadora. Bueno, aparte de cuidarte, sí, física, emocional y espiritualmente, a confiar en que la divinidad te protege y que tú sanas de cualquier aspecto de tu vida que pueda estar padeciendo, ya sea el cuerpo, el alma, el espíritu y la economía, las relaciones, todo sana para ti en este instante. Lo declaro que hecho está en este momento. Bueno, primero vamos a hablar con mis solteritos y mis solteritas, a ver cómo está tu energía en este día de hoy. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ti, mi querido León y Leona. Bueno, tal vez te sientes un poco solo o sola enfrentando ciertas situaciones que la verdad no te corresponden del todo a ti o no te corresponden a ti, mi querido León y Leona. Tal vez has dependido mucho en un pasado de muchas personas que te dicen qué hacer o qué no hacer, y la verdad que llegó el momento en que el universo alejó a ciertas personas de tu vida para que tú comenzaras a caminar solo y sola y demostrarás todos aquellos virtudes que tú tienes, mi querido León y Leona, de dirección, de realizar tus cosas, de hacer realidad cada uno de los sueños y de los proyectos que tú has tenido hasta el momento. Vamos a ver qué más te dicen las cartas en este instante, mi querido y mi querida, en el día de hoy. Tal vez tú estás ya muy cansado y cansada de esta situación que te estoy diciendo. Pero bueno, yo te digo que tú te encargues de lo que a ti te corresponde, de lo que son tus deberes, tus obligaciones, y no te eches encima lo de los demás, porque veo mucho cansancio y hay una decisión que tú debes tomar, pero que piensas demasiado en otras personas y no la has tomado definitivamente por estar pensando en los demás. Vamos a ver qué más te aconseja, más te dice. Bueno, vas a tener que afanarle un poquito con esa decisión, no te estoy afanando, no te estoy urgiendo, pero el universo te dice, bueno, si las cosas no salen tan bien para el 100% de las personas, que sea lo mejor para la mayor parte. Haz esa decisión, tómala de una manera sabia, amorosa y muy responsable, mi querido León y mi querida Leona. Muy seguramente esa situación tiene que ver con algo de leyes, de contratos, de este tipo de situaciones que tienes tú como que decidir, definir. Hay mucho peso sobre ti en este instante, pero es momento de que ya dejes de aplazar esa decisión que tú debes tomar. Vamos a ver qué se te presenta a ti en un futuro más bien cercano. Con respecto a esa situación, y vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Lo que se tenga que aclarar se va a aclarar definitivamente. Vienen unos cambios totalmente imprevistos, o sea, con respecto a esa situación debes tener mucho cuidado con una persona de energía muy femenina del signo Aries, Leo o Sagitario, signo fuego, al igual que tú, que es una persona que tal vez está jugando como a doble partida, listo, está jugando a su favor y te está demostrando a ti algo diferente. Confía sí, pero en las personas que tú realmente sientas que debes confiar. Vamos a ver qué te aconsejan tus guías espirituales en este preciso instante. Te dicen que en unos sueños se te van a revelar a ti algo con respecto a toda esta situación, así que lápiz y papel al lado de tu cama, y dentro de los 5 días siguientes, por favor, anota qué es lo que estás
lo que recuerdas, listo, apenas despiertes, bueno, soñé con esto, y al cabo de los 5 días vas a mirar qué tienes en ese papel, vas a buscar en Google y YouTube el significado de esos sueños y ahí vas a encontrar un mensaje, una respuesta muy, muy importante. Este es momento de fortaleza, de fortalecerse. Rodéate de personas que realmente te quieren, que realmente te estiman y que pueden ayudarte en esta situación difícil que tú estás viviendo en este preciso momento. Ya no dilates más la decisión, como te dije, que tienes que tomar. Avanza en esa situación, ¿listo? Si tienes que buscar asesoría legal, económica, financiera, de cualquier tipo de orientación, hazlo. También te aconsejo muchísimo como tratar de ver las cosas a la distancia, alejarte un poquito del problema, así sea por minutos o por horas durante el día, para tener mayor claridad en esta situación. Te mando un abrazo gigante, mi querido León y Leona, que estás pasando por esta situación un tanto difícil, pero yo te digo que viene solución para ti. No pierdas la fe, no pierdas el norte y verás que las cosas se resuelven a tu favor definitivamente. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahorita vamos con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Y bueno, vamos a ver qué te dicen tus cartas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, primero vamos a sacar estas cartitas, vamos a ver el panorama totalmente completo y qué nos dicen las cartas en este día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que la verdad como que promete muchas cosas y no cumple, como que tú tienes bastante desconfianza acerca de los sentimientos que pueda tener por ti esta persona y tienes toda la razón de tener esa desconfianza. Tal vez se muestra muy seguro o muy segura en determinado momento, pero tú como que le ves ciertos detalles que no te cuadran hasta ahora, hasta este momento. Sus sentimientos por ti no los tiene absolutamente para nada claros. Muy posiblemente esté pensando en alguien del pasado o haya alguna otra persona rondando a tu persona especial. Esa persona quiere aclarar las cosas contigo, quiere definir si quedarse o no quedarse en esta relación. Es una persona que la verdad tiene algo así como dos mujeres, un camino, algo así está pasando, o dos hombres, un camino, algo así está pasando en este momento de esta situación. Quisiera aclararlo. Es una persona que piensa que realmente contigo podría lograr muchas cosas, sí, conseguir muchas cosas, pero hay alguien más rondando su cabeza. En un futuro más bien cercano, te digo que se destapa una infidelidad definitivamente. Es una cuestión que la verdad tal vez tú ya la veías venir esta situación y que estabas queriendo confirmarlo en este preciso momento. Van a haber muchos problemas, sí, muchas discusiones y a la larga la disolución de esta relación. La verdad es que lo que comienza mal termina mal y yo veo como muchas dudas de esta persona. Ya si es el caso contrario de que esta sería una lectura en espejo, bueno, sería el caso para ti. Listo, hay que definirse y más bien tomar decisiones serias desde el comienzo de una relación para no ir a lastimar a otras personas. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio con respecto a a esta situación. Mira, te mandan a prevenirte. La persona o las personas que están interesados o interesadas en tu persona especial o las que están interesadas en ti son personas que van a tomar, o sea, van a tomar la decisión. Al parecer no ven decisión ni de parte tuya ni de parte de tu persona especial y son personas que van a tomar la decisión ellos, y la cuestión es que no se van a ir con suavidad, no, la cuestión podría tornarse algo agresiva, algo violenta. Entonces, bueno, mejor resuelvan esa situación que ustedes tienen en este momento. Yo sé, tú sabes de lo que te estoy hablando, entonces es mejor resolver ese tipo de situaciones para que no se vayan más allá. Bueno, mira, esa es una situación que ya lleva algún tiempo, no es de hoy, no es de un día o de una semana, es algo que ya lleva mucho, mucho tiempo, y tú, tu persona especial, tienen que ser razonables con respecto a esta situación de esta relación que al parecer no avanza, al parecer está bastante estancada y que debe definirse lo más pronto posible antes de que las
las cosas se conviertan en algo como una batalla campal. Vamos a ver qué te aconsejan los arcángeles en este preciso instante. Te dice el arcángel Metatrón: todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro, confía en la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Al parecer, tú o tu persona especial o los dos no toman esta decisión por miedo, por temor al futuro. Yo te digo, bueno, el futuro aún no sucede, pero el futuro está formado por las decisiones y las acciones que estamos tomando ahora en el presente. Háganlo de una buena manera, miren lo que están haciendo con esta relación, con la vida de los demás y con los sentimientos y la vida de otras personas que están involucradas en esto. Tomen la mejor decisión, la más sabia, la más amorosa y la más respetuosa para todas las partes. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir: llega a mi pareja, a mi familia, la verdad, la claridad y la sinceridad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas leones y leonas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.